Muy bien, el día de hoy vamos a ver el funcionamiento del sensor MAP. El sensor MAPS viene de la palabra en inglés manifold, absolute pressure. A ver, es decir, presión absoluta al múltiple, ¿no? Presión absoluta del múltiple. Básicamente lo que hace este sensor es medir la cantidad de aire que entra al múltiple. Ese dato lo convierte, bueno, a una señal de voltaje que es enviada a la ECU, al sistema de control electrónico, para, en conjunto con otros sensores, puede ser con el MAP o puede ser con el TPS, se envían esos datos a la computadora para ver cuánto combustible se le tiene que poner a la combustión de aire combustible para el accionamiento de los pistones, ¿no? Más que nada para regular cuánto combustible hay que inyectar, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esta cosa? Pero bueno, primero, ¿dónde va posicionada esta cosa? ¿Vale? Entonces, esta cosa, recuerda, este sensor más bien, está posicionado en la zona del filtro donde se admite el aire. Entonces vamos a ponerle admisión del aire. Admisión de aire, ¿vale? Va conectado al tubo que va al múltiple, ¿vale? Justo después de la mariposa. Vamos a poner aquí la mariposa, ¿vale? Y justo aquí hay una toma que va directamente al sensor. Vamos a dibujarlo en esta zona, ¿vale? Entonces este es el sensor MAP. El sensor MAP, como ya te dije, es el que se encarga de calcular cuánto aire está entrando a esta cosa, al múltiple, perdón, a través de la presión, ¿no?, que se incide sobre él. El sensor tiene 3 terminales, 2, 3, ¿verdad? Una va a los 5 voltios, es decir, para alimentar el chip. La otra va a tierra y la central va a la ECU, ¿no? ¿Qué es la ECU? La ECU significa, bueno, Electronic Control Unit, ¿ah? La unidad de control electrónico, o la computadora, como quieras llamarla, ¿vale? A ver, bueno, entonces, ¿cómo funciona esta cosa? Este sensor funciona gracias a, digamos, a la medición del aire o de la presión que entra por este tubito e incide sobre un dispositivo semiconductor, ¿vale? Antes de ver el funcionamiento del dispositivo conductor, vamos a recordar qué es la presión atmosférica, por ejemplo. Bueno, la presión atmosférica, en términos simples, significa la cantidad de aire o el peso del aire que está cayendo o recayendo sobre un cuerpo, en este caso sobre ti. Hay una forma de recordar muy sencilla esa definición. Básicamente lo que hace la gente es decir, bueno, en este ejemplo, ¿dónde hay mayor presión? Imagínate que tienes una montaña que va a nivel del mar, ¿vale? Entonces, si estamos diciendo que la presión atmosférica, es decir, es la presión del aire que cae sobre un cuerpo, cuando tenemos, por ejemplo, a nivel del mar, decimos que hay mayor presión, ¿verdad? La vamos a denotar como una P, mayor presión. Y que cuando un cuerpo está encima de una montaña, es decir, a mayor altura, aquí pues hay poco aire, entonces hay una menor presión, ¿verdad? Bueno, pues básicamente es el principio del funcionamiento de este sensor. Este sensor, como te dije, es un semiconductor. Entonces el funcionamiento de este semiconductor, imagínate, es una pequeña región micrométrica que básicamente, si nosotros partimos el chip, tiene silicio de esta manera.
Entonces está construido de esta manera, ¿no? Esta parte es silicio y esta parte es silicio, ¿vale? Entonces, aquí hay vacío. Esta parte y esta parte es dióxido de silicio. Bueno, lo voy a poner así nada más. ¿Y cuál es su propiedad? Que esta cosa, que lo voy a denotar con otro color, haz de cuenta que es como un diafragma. ¿Qué es un diafragma? Esto es un diafragma. Bueno, básicamente lo que te quiere decir es que esta cosa se puede deformar. ¿Recuerdas como los capacitores? Las placas eran, por ejemplo, para hacer un sensor de presión, lo que hacíamos era tener dos placas paralelas, que la placa de arriba se le llamaba diafragma, ¿no? Que era movible. Bueno, en este caso, pues esta parte superior funciona como un diafragma, ¿vale? ¿Y dónde está la parte sensora? De hecho, la parte sensora está en esta región y está en esta región. Entonces tiene, digamos, dos partes sensoras. Entonces, ¿cuál es el funcionamiento? El funcionamiento, bueno, antes de pasar a eso, las partes sensoras, la parte sensoras son las llamadas galgas extensiométricas. Que si recuerdas, en el principio del curso vimos que las galgas extensiométricas no eran más que resistencias variables que pueden medir, que miden esfuerzos, ¿no? Esfuerzos, presiones, fuerzas, deformaciones, etcétera, ¿no? Básicamente, pues es una resistencia variable, ¿no? Es decir, que si tú presionas, cambia su resistencia. Entonces, imagínate que estas son unas galgas y que cuando hacemos incidir el flujo de aire a través de estos sensores, pues bueno, pues el diafragma va a modificarse. Y si el diafragma se modifica, o sea, se contrae, por lo tanto, la resistencia de estos sensores va a cambiar, ¿vale? Entonces, cuando un cambio, digamos, en el flujo de aire produce un cambio en la resistencia de las galgas extensiométricas, ¿vale? Muy bien. Ahora, ya que comprendimos a grosso modo el concepto de cómo funciona el MAP internamente, lo que vamos a hacer ahora es responder a la pregunta ¿cómo se instrumenta este tipo de sensores? Bueno, para eso voy a borrar esta parte, ¿vale? Entonces la segunda parte es cómo instrumentar este tipo de sensores, ¿no? Vamos a ver. Instrumentación. Bueno, la instrumentación es sencilla. Bueno, vamos a dibujar aquí la batería. La batería, ya sabes, tiene dos terminales. Una es tierra y la otra es los 12 volts. Esos 12 volts, esa línea de 12 volts, se manda a una etapa que se llama regulación. Es el regulador de voltaje, ¿no? Ese regulador de voltaje tiene la salida, como ya dijimos, de 5 volts, pero la vamos a marcar como BS, ¿no? Vamos a ponerle 5 volts aquí. BS. Ahora, fíjate, internamente el chip posee, dijimos, una parte acá y una parte acá. Cada de estas galgas extensiométricas representan dos resistencias variables, es decir, aquí hay dos galgas y aquí hay dos galgas. ¿Cuál es la propiedad que tiene cada una de estas? Que por ejemplo, cuando entra el flujo de aire, la resistencia de uno aumenta, pero la resistencia del otro disminuye, ¿vale? Entonces, además, están conectadas como un puente de Winston, ¿vale? Entonces, si nosotros dibujáramos esas galgas como resistencias variables, en un puente de Winston tendríamos lo siguiente. Entonces, imagínate que esas son resistencias y le ponemos una flechita para indicar que son variables, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerles nombrecitos. Vamos a ponerle que este es R1, este es R2, este es R3 y este es R4. Recuerda, el puente de Winston
va una a voltaje y la otra a tierra, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de tener un puente de Winston? Recuerda que el objetivo de esta cosa es convertir los cambios de resistencia en cambios de voltaje, ¿verdad? Porque el voltaje es precisamente lo que va a leer tu computadora. Bueno, ok. Bueno, si te fijas también de las clases de instrumentación, vimos que el puente de Winston lo que realmente lee es un voltaje diferencial de este punto a este punto. Vamos a llamarle voltaje en A y vamos a llamarle este voltaje en B. Dijimos que nosotros lo podemos hacer con un multímetro y pues mediante cálculos podemos encontrar cuánto vale ese voltaje, ¿verdad? Mediante cálculos en las resistencias. Pero eso no es muy práctico. Para términos prácticos vamos a usar un amplificador operacional en su función diferencial. Es decir, vamos a dibujar un amplificador operacional. Recuerda, tiene la entrada no inversora y la inversora y un voltaje de salida, ¿verdad? Entonces, ¿dónde vamos a conectar el más? Recuerda que el puente de Winston es el voltaje en A menos el voltaje en B. Eso quiere decir que el voltaje en A lo vamos a conectar al positivo y el voltaje en B lo vamos a conectar al negativo. También de las clases vimos que el voltaje de salida de un amplificador operacional diferencial era igual a ¿quién? A la ganancia de un amplificador, que la vamos a representar como una G, multiplicada por la diferencia de voltajes, el voltaje en A menos el voltaje en B. Ahora, ¿cuál va a ser el objetivo? El objetivo va a ser encontrar una función, es decir, una ecuación que relacione la presión con el voltaje, ¿verdad? Aquí no se ve muy claro, aquí tenemos voltaje en A, voltaje en B, una ganancia y un voltaje de salida. Pero nosotros estamos hablando de resistencias. Y más aún, esas resistencias tenemos que convertirlas a presión, ¿no? Porque es lo que queremos medir, la presión gracias al flujo del aire. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, entonces voy a borrar esto para hacerlo en esta parte del pizarrón, ¿vale? Entonces borramos este diagramita. Ok. Entonces, fíjate. Vamos a tener varias cosas. Primero, las galgas extensiométricas. Si nosotros ponemos una expresión matemática para las galgas extensiométricas, dijimos que un par van a aumentar su resistencia en función del flujo de aire, mientras que al mismo tiempo otro par van a disminuir sus resistencias de acuerdo a la presión del aire, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles aumentan y cuáles disminuyen? Las que aumentan sería R1 y R3, vamos a ponerles aquí más, y las que disminuyen son R2 y R4. Les voy a poner un menos y un más. Entonces, matemáticamente, la resistencia 1, ¿vale? Es decir, la resistencia de la galga extensiométrica va a estar definida ¿por quién? Por una resistencia inicial. Es decir, que si no hay flujo de aire, van a tener cierta resistencia nominal, que le vamos a llamar R0. R0 tú lo conoces, o te lo da el fabricante, ¿vale? Más, ¿vale? Una resistencia que está de acuerdo a la deformación. Recuerda, esto es deformación. Entonces, la resistencia de deformación que va a estar multiplicada precisamente por la deformación. ¿Vale? Esta E se refiere a la deformación. Recuerda, paréntesis. La deformación es igual, bueno, cuando tú presionas, el flujo de aire presiona a la galga, realmente hay un, digamos, un cambio de la longitud, es decir, de cuánto se presiona esa cosa sobre la longitud total, ¿verdad? Y a su vez, esto en palabras cristianas quiere decir que la deformación depende, es proporcional a la presión en el dispositivo. La deformación es proporcional a la deformación del dispositivo. Recuerda, la proporcionalidad se puede quitar o se puede poner con un igual
Si y solo si metes una constante de proporcionalidad. En este caso le vamos a llamar KD, ¿vale? Que multiplica a la presión. Entonces, esta expresión es importante y la vamos a guardar. La deformación es igual a una constante multiplicado por la presión. Ahí está. ¿Vale? Cerramos paréntesis y borro esta cosa también. Lo que quería ver es, o lo que quiero que veas es que la deformación depende de la presión, ¿verdad? La presión que ejerce el aire. Ok, volvamos ahora sí a la, resistencia de la galga extensiométrica. Entonces, la resistencia de la galga extensiométrica es que cuando no haya deformación, es decir, cuando epsilon sea 0, R0 va a tener un valor nominal, digamos 100 ohms, por ejemplo, ¿no? Y que cuando haya un flujo de aire, este factor se va a modificar la resistencia. Puede aumentarla o puede disminuirla, ¿verdad? Dijimos que dos resistencias o dos galgas iban a aumentar su resistencia. Dijimos que R1 y R3 van a aumentar, por lo tanto, R3 va a ser exactamente lo mismo. R0 más R epsilon por deformación, ¿verdad? Estas aumentan. Ahora, dijimos que otro par disminuye, ¿no? Disminuye su resistencia. Disminuye su resistencia, es decir, R2 y R4. Entonces, R2 y R4, ¿qué va a ser igual? Al valor nominal, recuerda, todos tienen el mismo valor nominal R0. Entonces, fíjate, si este aumenta, le pusimos un más, ¿cómo ponemos un disminuye? Con un menos, ¿verdad? Entonces, menos R. Entonces, R4 va a ser exactamente lo mismo. R por epsilon, ¿verdad? Vale. Ahora, teniendo esto en cuenta, vamos a calcular cuánto vale VA y cuánto vale voltaje en B. ¿Cuánto vale VA y cuánto voltaje vale en BB? Es decir, ¿cuánto vale el voltaje aquí y cuánto vale el voltaje en B aquí? ¿Cómo lo hacemos? Recuerda, el puente de Winston tiene dos ramas a la cual le podemos aplicar el principio de superposición, es decir, podemos hacer que decir que por esta rama no circula corriente y podemos calcular esto mediante dos resistencias que van conectadas a tierra con una terminal en medio. ¿Cómo podemos calcular esa terminal media? Mediante el divisor de voltaje, ¿recuerdas? Entonces, ¿cómo era la fórmula del divisor de voltaje? Era la resistencia que va a tierra, es decir, R3 entre, voy a borrar esto, R3 entre la suma de las dos resistencias, R3 más R4, ¿verdad? R3 más R4. ¿Por quién? Por el voltaje de entrada. ¿Quién es el voltaje de entrada? BS o 5 volts. Vamos a poner BS para generalizar a cualquier regulador de voltaje, ¿verdad? Ahora, el voltaje en B es exactamente lo mismo. Cancelas esta línea y solamente te va a quedar esta, que también es un divisor de voltaje, ¿verdad? Entonces, lo que vas a hacer es, otra vez, calcular el divisor de voltaje, es la resistencia que va a tierra, R2, entre la suma de los dos, R1 más R2 por el voltaje S, ¿verdad? Muy bien. Ahora, estos voltajes los vamos a meter en esta ecuación. Voltaje es igual a la ganancia del amplificador por VA menos BB. Recuerda, aquí tenemos BS y aquí tenemos BS, lo podemos sacar como un factor común. Entonces vamos a dejarlo como un factor común, G por BS, que multiplica a R3 entre R3 más R4 menos R2 entre R1 más R2. Perfecto. ¿Vale? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Sustituir cuánto vale R3, cuánto vale R4, cuánto vale R2 y cuánto vale R1. ¿Dónde lo sacamos? De esta parte de arriba. ¿Sale? Entonces vamos para acá. Ok, entonces el voltaje de salida, aquí se me faltó pasar, voltaje de salida es este, es igual a la ganancia del amplificador por el voltaje del regulador por R3. ¿Cuánto vale R3? R3 vale R0 más R epsilon por epsilon entre R3 más R4. R3
más R4. Pero fíjate, si sumas este más este, te va a quedar R0 más R0, 2R0. Y luego más R por E menos R por E se cancelan. Entonces ya no lo escribes. Arriba, perdón, menos. Se queda arriba. R2 vale R0 menos R epsilon por epsilon, ¿verdad? Entre R1 más R2, es decir, sumas este más este. Ahora, igualmente te va a quedar R0 más R0, 2R0. Y luego sumas este con este, pues se cancelan. ¿Vale? Ahora, como los denominadores son iguales, se van a poder sumar los numeradores. Entonces, ¿quién se va a cancelar? R0 con R0. Menos con menos se hace más. Entonces, vamos a tener B0 es igual a G por BS por 2 R epsilon entre 2R0, ¿verdad? 2 con el 2 se cancela, entonces nos va a quedar finalmente voltaje inicial es igual a la ganancia del ampli por la salida al regulador por la resistencia factor de la galga entre la resistencia nominal de la galga por la deformación. Pero ahora lo que nosotros queremos es una expresión que nos diga cómo se relaciona la presión con el voltaje, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a usar la fórmula que sacamos al principio, que relaciona la deformación con la presión. Entonces, sustituyendo esto acá, finalmente llegamos a que voltaje del amplificador va a ser igual a la ganancia del ampli por la salida del regulador de voltaje por la resistencia de la galga entre la resistencia nominal por epsilon, pero epsilon vale Kp, ¿verdad? Kp por presión. Entonces, si te fijas, esta ecuación que acabamos de sacar, básicamente lo que hace es relacionar la presión con el voltaje de salida. Es decir, cambios en presión, recuerda, este es constante, R es constante, R0 es constante, Kp es constante. Entonces, todas esas variables tú las conoces. Entonces, lo único que vas a hacer variable, bueno, perdón, todas esas constantes tú las conoces. La única variable es P. ¿Ok? Entonces, si P se incrementa, el voltaje de salida se incrementa. Si P disminuye, el voltaje de salida disminuye. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues esta es la forma en la cual se instrumenta el sensor MAP. ¿Vale? Nosotros fuimos un poquito más adelante y en el siguiente video vamos a ver cómo se obtiene la curva característica de un sensor MAP Bosch. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias, eso es todo. Nos vemos en la siguiente.